Bueno, estamos saludando al ministro de Salud de la Nación, al doctor Ginés González García. Ginés, buen día. Longobardi por Mitre, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Marcelo? Bien, bien. Bueno, yo para saber en primer lugar por qué razón, después de 96 días de cuarentena, estamos a punto de profundizarla en vez de hacer lo contrario o de mantenerla. Porque el virus está circulando comunitariamente y está circulando mucho, y eso lo demuestran las consecuencias de esa circulación, que son el incremento notable del número de casos. Eso es, estamos ante una megalópolis que significa obviamente una concentración demográfica que cuando pasa eso, además de ser peligroso y difícil, uno tiene que tomar medidas. Ahora, ¿y por qué esto después de tantos días? Y porque claramente el virus tiene una capacidad de circulación notable. Nosotros nunca dijimos que íbamos a eliminar la pandemia con esto. Lo que dijimos es que íbamos a evitar, primero, el número de casos, cosa que se evitó, y segundo, que se retardara toda la difusión. Pero usted me está diciendo, Ginés, que se evitó, pero recién me dijo que no se evitó. No, sí. Dije que no se... Perdón, sí. Me acaba de decir que el número del virus circula de manera poco menos que masiva y que hay que volver a la cuarentena total. Que se iba a evitar, porque no pasó en ningún lugar del mundo, nadie la evitó, no la puede evitar. De hecho, los países que dicen haberla evitado retroceden inmediatamente porque les pasa cosas como le pasó a Nueva Zelanda, como le pasó a Israel. En este sentido, es un virus desconocido, por un lado, difícil de manejar, y por otro lado, con una capacidad de difusión extraordinaria. Así se muestra en el mundo. Es decir, la última semana creció un millón de casos en el mundo, cuando al principio, pues durante 3 meses demoró para crecer 1 millón. O sea, la actividad del virus es notable y tiene a toda la ciencia asombrada, pero por otro lado tampoco tenemos ningún otro recurso que no sean los que estamos usando. No hay. ¿Y usted comparte esta idea de una... en el sentido que la verdad aprendemos más bien de los errores de cada uno que de los aciertos, ¿no? Y lo que dicen haber acertado tienen que volver para atrás, y los que no aciertan son muchos más, ¿no es cierto? En el sentido de que lo demuestran los números, ¿no? Bueno, hay un dato que me importa mucho su punto de vista, porque hay números contradictorios sobre el tema, que tiene que ver con las famosas camas de terapia intensiva. ¿Cuánto es la ocupación real hoy en día en el país en general y en la zona metropolitana en particular de camas de terapia intensiva que están destinadas o que están ocupadas por pacientes que padecen el COVID-19? No, el total de camas del país cuando nosotros empezamos era 8.000. Estoy hablando de públicas y privadas. Nosotros la llevamos a 11.500 y siguen aumentando. Por ejemplo, ayer yo entregué 50 respiradores para sanatorios sindicales, para que se amplíen las cámaras de esos sanatorios. Es decir, nosotros aumentamos en 3.000 camas las camas de unidades de cuidados intensivos, que son las más críticas acá y en todo el mundo. Nosotros tenemos un monitor central que contamos todas las camas públicas y privadas, y que sacando algún error de registro de información, o sea, puede tener un poco de subregistro, pero no creo que tenga demasiado a esta altura, porque insistimos mucho en eso. Tenemos en el país un 50% de camas ocupadas, y en la región metropolitana un 65%. Lo que pasa es que hay establecimientos que están en 80 y hay establecimientos que están en un 40, pero es cierto que la región metropolitana tiene un índice ocupacional más alto que el resto del país. O sea que nosotros tenemos en todo el país... Sí. El problema es la evolución, porque en realidad no hay un tema crítico hoy en el número de camas que tenemos excedente o ociosa, sino que en el ritmo evolutivo podría ser que en un tiempo no demasiado largo tuviéramos un problema. Ayer tuvimos 300 camas ocupadas, 300, no me acuerdo el número exacto, pero quiero decir con un margen pero muy grande, pero no hay que confiarse de eso por esto que le estoy contando. Pero vale, ¿cuántos pacientes tiene la avanza? Puede hacer que tengamos un problema dentro de, no ahora, pero dentro de algunas semanas. Bueno, ministro, ¿cuántos pacientes con COVID-19 en Argentina están en terapia intensiva hoy? 393 exactamente. 393. Y usted me dice que tenemos 11.000 camas de terapia intensiva. 11.500, pero de las cuales tenemos vacías la mitad haciendo el promedio del país. En el conurbano tenemos vacía el 35%. O sea que
todo, digamos, el total de pacientes internados por COVID-19 en Argentina en terapia intensiva son 390 personas. Así es. Lo que sucede es que, vuelvo a decir, el ritmo evolutivo puede acelerarse mucho y ahí podemos creer que tenemos un tema. Pero también es cierto que en este tiempo hicimos una expansión brutal. Yo casi le diría a los chinos, porque la verdad no es simple aumentar 3.000 camas. Significa tener una barbaridad de camas más. Tenemos un 35% más de camas en el país que cuando arrancamos, que fue hace 80 días. Y tenemos además los equipos, porque no es solo tener el respirador, es tener el espacio físico, el equipo del médico, de la enfermera, del kinesiólogo. No es, créanme que ha sido un esfuerzo notable que debo valorar en toda la provincia de Argentina, en todos los distritos. O sea que el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes por COVID en todo el país es muy bajo. Es muy bajo, pero también es cierto que esta es la época del año en donde hay mayor porcentaje ocupacional. ¿Por qué? Estamos de acuerdo, pero... Las enfermedades respiratorias. Lo que está pasando, Marcelo, es que las otras enfermedades respiratorias, es decir, la gripe, la bronquiolitis, todas esas han bajado notablemente como consecuencia justamente del aislamiento. O sea, el cuidado de la transmisión de enfermedades respiratorias hizo que verdaderamente tengamos menos casos de las otras enfermedades. Como además hay menos actividad de cirugía programada, como consecuencia que la gente tiene bastante miedo y prefieren postergar muchas cosas. No hay utilización de los servicios médicos como es normal. Nosotros inclusive insistimos en que se utilicen por un lado, y por otro lado también hay mucho menos accidentes de tránsito, como consecuencia justamente de la restricción de la circulación. Entonces estas cosas hacen que tengamos un número de camas tan holgado como nunca tuvimos otros años, lo cual quiere decir que estamos bien, pero podemos estar complicadísimos, vuelvo a decir, si el avance adquiere un ritmo exponencial. Y lo que pasa que en la última semana, si bien no peligra las camas de terapia intensiva, sí el incremento fue tan brutal que nos hizo asustar con respecto a lo que podía pasar dentro de 3 o 4 semanas, que cuando estarían, si se masifica los enfermos en terapia intensiva. Ministro, debo ser yo, que no entiendo, ¿no? Pero yo no entiendo entonces dónde está el porcentaje, siendo que si tenemos 400 personas, 393 en terapia intensiva y tenemos 11.500 camas, el porcentaje no existe. Es sí, muy bajo. Es un número mínimo, por eso, pero de todas maneras nos da miedo. Pero ese número es el que miramos todos en el sistema decisional. Nosotros el sistema decisional tiene que ver con el avance del número de casos, con el número de camas de terapia intensiva, con el nivel de circulación que tiene comunitariamente. Porque lo que está pasando ahora, que en una mega urbe, con una cantidad y una intensidad demográfica tremenda, está circulando. Y eso significa que la casuística puede masificarse exponencialmente. Bueno, ahora, siendo que usted me dice que no tenemos... La circulación de personas que son las que transmiten el virus, como todos sabemos, y por otro lado salir a buscar los enfermos, cosa que venimos haciendo desde a principios de mayo largamos el detectar. Ese es un programa que sale en búsqueda y paradojalmente nos ha sorprendido, porque empezamos ayudando a la ciudad en los barrios vulnerables, empezando al 31, y la verdad lo hemos logrado controlar en la ciudad y nosotros. Pero sucede que ahora vamos a los otros barrios de Buenos Aires que no son vulnerables y resulta que también hay una circulación tremenda y una cantidad de casos tremenda. Y si esto ahora, de esa cantidad de casos que usted define como tremenda, que yo lo comparto. No es un problema porque es exponencial la cantidad de gente que vive en el conurbano. Piense que la ciudad y el conurbano tienen la misma cantidad de casos. Pero si el conurbano tuviera las tasas de incremento de la ciudad o de casuística que tiene la ciudad, imagínense qué número estaría cuando tiene 5 veces más población. Entonces tenemos muchísimo cuidado con esa posibilidad. Ministro, pese a que hay algunos lugares con circulación, como Río Negro, como Resistencia, en verdad, si bien obviamente todos nos preocupan y para todos trabajamos, tienen una posibilidad muy concentrada, muy concentrada. Entonces ahí deberíamos poder resolverlo más fácilmente. Usted sabe que ayer, yo no sé por qué razón, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, presentó un pronóstico sanitario, qué sé yo, no sé por qué lo hizo él, pero lo hizo él, ¿no? Dijo, bueno, que acá debiera venir una cuarentena de 15 días
total, ¿no? Es decir, sin nada, todo cerrado, ¿no? Fase cero, llamémoslo, ¿no? ¿Usted comparte ese punto de vista? Mire, yo creo que tenemos que restringir la circulación, eso seguro, eso seguro. ¿Con qué instrumento? No lo sé, ni lo voy a decidir yo. Lo va a decidir quienes están trabajando en el sistema decisional, que este jueves se vuelven a juntar. Usted es el ministro de Salud, ¿quién es? ¿Quién lo va a decidir? No es solamente restringir la circulación. Nosotros tenemos que más intensamente, y cuesta mucho, cuesta muchísimo, salir a buscar a los enfermos que son los que transmiten, o a los portadores que son los que transmiten y después enfermos. ¿Por qué? Porque el problema no es sanitario. A ver, sí, es sanitario, pero la parte sanitaria de la búsqueda es relativamente simple. Lo que sucede después es que la logística de relocalización, de aislamiento, de control de los contactos, que son muchos, en lugares donde tienen una enorme presión demográfica, porque viven muchos. Por ejemplo, en el 31, yo me quedé sorprendido, porque había que hacer una cuantía de gente que inclusive al distrito con mayor cantidad de recursos, porque tiene mayor cantidad de hoteles que en ningún otro lugar del país, ociosos, vacíos, y que tiene un montón de lugares de aislamiento, le costó, y recién ahora está logrando, como está la ciudad, relocalizar. O sea, es muy difícil, porque son personas que viven, a lo mejor no viven juntas, pero sí viven compartiendo el baño, compartiendo la cocina. Entonces, todas esas cosas no pueden seguir porque obviamente se contagian mucho. Y hay que llevarlos a otro lugar, con lo que eso significa, pues hay que llevar a la familia, hay que darle seguridad de lo que dejan, muchas veces no quieren, hay que trabajar mucho con las organizaciones sociales. Ya es un tema, como diría yo, sociológico y político, como uno traslada o convence a la gente de lo que hay que hacer. Pasó también en Villa Azul. Es decir, la problemática se complejiza muchísimo en ese tipo de lugares para hacer esto que estoy diciendo, pero que además son lugares de alta vulnerabilidad. Ministro, ¿a usted le parece que después de 96 días de diversos niveles de cuarentena, una prolongación por tiempo, supongo yo que indeterminado, sobre la base de que, bueno, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar esto, y que viene el invierno y todas estas cosas, es algo viable, tolerable, social y económicamente hablando? Bueno, depende de nosotros también, como personas, hagamos una cuestión de compromiso, de volver a tener los niveles de aceptación que hubo al principio, de entender que estamos todos cansados. Yo también estoy cansado de esto, como cualquiera, ¿no es cierto? Obviamente el padre no fue el mejor ni para mí ni para la mayoría, pero por las consecuencias de estar lejos de los afectos. Pero lo que quiero decir es que creo que hicimos un gran esfuerzo, que hubo un gran compromiso de la gente y que hay que buscar persuadir para volver a ese compromiso y hacer un esfuerzo más. No creo yo que esto sea eterno. Lo que tenemos que hacer es un stop ahora, frenar, y para frenar no me parece que haya que hacer una cosa permanente, pero sí podría ser muy útil junto con otras medidas que estamos haciendo también. Vuelvo a decirle, parar un poquito, que hay mucha circulación. Marcelo, más allá de las medidas, de la fase, usted ve la ciudad hoy y la veía hace 4 semanas y es distinta la cantidad de gente que se mueve, que va, que viene. Y eso, naturalmente, estamos en un momento crítico, así que debemos retomar la fuerza que tuvimos y hacer de nuevo este esfuerzo, ¿no? Porque además valoramos lo que ya hicimos, para que no nos pase lo que venimos evitando bastante bien. Ministro, buen día. Willy Coban lo saluda. Un abrazo grande. ¿Cuál es su mirada respecto de, esta observación que uno escucha, en el sentido de que en lo que fallamos, porque evidentemente en algo fallamos, es decir, que en lo que fallamos fue en no hacer testeos masivos, y que esta situación que usted está describiendo, que después de 100 días de cuarentena y aún con el aumento de, equipamiento disponible, la cosa se puede disparar. Y bueno, que la cosa se puede disparar porque no sabemos dónde está el virus, y que eso, si no hacemos una revolución de testeos, y bueno, vamos a seguir, por más cuarentena que hagamos, vamos a seguir teniendo el problema. ¿Cuál es la mirada suya sobre esa cuestión, digamos? Mire, la mirada es que hay una intencionalidad, en la mayoría de las veces, muy política en esto. O sea, nosotros hicimos siempre los testeos que había que hacer. En este sentido, mientras no haya circulación comunitaria,
es absurdo hacer testeo al resto de la población. Y las veces que intentamos ver qué pasaba, usted recuerda lo que hicimos en los trenes, no había nadie, prácticamente no había ningún positivo, cuando hicimos en las estaciones durante 3 días o 4. Eso fue, no me acuerdo, hace mes y medio, 2 meses. Sí, sí. Entonces, nosotros hicimos un incremento de los testeos en el momento que vemos la circulación comunitaria. Nosotros, como stock le cuento, tenemos 2/3, compramos casi 600.000 test de PCR, que son los test obviamente más importantes y los más fidedignos. Además hay ahora producción de test nacionales que también vamos a conseguir, de manera tal que tenemos, de ese sentido no hay ningún problema de stock. ¿Se acuerdan que decían que no había, que esto? Primero no había respirador, después no había reactivo, después no había capacidad de hacer testeo, y ahora, bueno, no hacemos lo suficiente. Siempre hay alguna No, está bien, Ginés, hay de todo, pero y entonces ¿por qué hay que ir a fase 0 si hay de todo? Y dar indicaciones cuando dicen que hay que incentivar la acción comunitaria y resulta que rompieron toda la red comunitaria, es decir, los médicos comunitarios fueron destruidos por el anterior ministro, el programa Remedial, que era un programa central de provisión de medicamentos que hacía que la gente fuera a los centros de salud, fueron destruidos, y ahora resulta que se pasean por todos los medios diciendo qué es lo que hay que hacer. La verdad, me duele mucho porque tendría que tener por lo menos, ya que no fueron buenos ministros, por lo menos tratar de ser mejores ex-ministros, ¿no? Pero salvando de eso, le digo correcto, nosotros estamos haciendo todo lo que siempre se hicieron. Hoy estamos haciendo muchísimos test, pero muchísimos, créanme que tenemos, usted se recuerda cuando esto empezó, teníamos un solo laboratorio, que era el Malbrán. Pero claro, por supuesto. Tenemos 100 laboratorios que están capacitados para ser públicos, además de los privados, que son muchos. O sea, hemos incrementado todas las capacidades de respuesta y en cada momento se hicieron lo que se tenía que hacer. Ahora siempre, obviamente, cuando alguna cosa no le gusta a alguno, se dice este tipo de cosas. Y además, esto de hablar de que el testeo es fundamental, pero no mira a Chile, que fue el país que más testeos hizo. No mira a Estados Unidos, que fue un país que tiene una enorme cantidad de testeos. Sí, miren lo que pasó. Entonces, ¿dónde está la cuestión de que faltan testeos o que el testeo es lo que resuelve esto? No lo resuelve. Bueno, las cuarentenas en Estados Unidos, las cuarentenas, pero Ginés, las cuarentenas creo que en Chile y en Estados Unidos al principio fueron mucho menos severas que en la nuestra. Es decir, la observación, la crítica que hay, Ginés. Que resuelve el tema de la cuarentena. Ginés, la crítica que hay es que no se aprovechó de estos otros países. Es horrible decir esto, porque en un siglo de la innovación tecnológica más brutal, como el que tiene el mundo hoy, el conocimiento médico se duplica cada 73 días. Increíble, nunca pasó eso. Es increíble el Big Bang del conocimiento. Y que con semejante endemia, con semejante epidemia mundial, nosotros llevemos los meses que llevamos sin tener alternativa, la verdad, que duro. Si bien lo vamos a conseguir, yo creo, estoy seguro que en unos meses más va a haber, pero lamentablemente lo que teníamos alguna expectativa se nos fueron difundiendo. Tenemos que hacer los viejos métodos que realmente no tienen nada de novedoso ni de ingenioso, pero son los efectivos. Bueno, hay una pregunta, Ginés, de nuestro compañero Leandro Bonsanti. Dale, Leandro. Ministro, buen día. Usted hace unos días tuvo un contrapunto con Gallardo, pero bueno, el señor Cafiero el fin de semana dijo que el gobierno estaba en línea con el pensamiento del técnico de River. Más allá de esta polémica, la pregunta puntual es ¿cuándo se va a reunir con la gente del fútbol para fijar una eventual vuelta a los entrenamientos? Sé que el fútbol le pidió una reunión, ustedes la demoraron. Quiero saber dónde está parado el fútbol y cuándo se va a reunir. No, primero no tengo ningún pedido de audiencia. Yo tuve un pedido de audiencia del señor Tapia para, no me acuerdo, una semana, 10 días, y claro, le dije, mire, la decisión nuestra no es abrir nada ahora, porque estamos en un momento de pico, entonces de ninguna manera significa eso que vayamos a abrir nada. Entonces me parece que una reunión abriría muchas expectativas, usted sabe que lo hay, el fútbol es una pasión de todos, sabe todo como me gusta a mí, así que soy parte de eso, y nada, ahí se quedó. Después no tuve ningún pedido. Ahora vi en los diarios esta mañana que habría un nuevo protocolo. Nosotros también hicimos otro protocolo y también me llegó un protocolo de Conmebol. Pero el protocolo de Conmebol o me llegó insuficiente, o sea, parcial, porque era solo de viaje, como había que tener el recaudo de viajar. El problema es que nosotros tenemos el 75% de los jugadores de fútbol que viven en el AMBA. Entonces, teniendo la circulación que tiene el AMBA,
hacer cualquier movimiento, aunque sea de entrenamiento, que por supuesto tiene menos riesgo que los partidos, pero que tiene riesgo, hacer movimientos, sobre todo con a lo mejor un muchacho del fútbol de élite, de primera, bueno, va en auto, vuelve en auto, no tiene riesgo, pero no es lo mismo el resto de los jugadores de las distintas divisiones y de distintos clubes. Entonces, en verdad, si estamos en un momento como el que estamos, que exigimos y pedimos que tengamos fuerza y hagamos bien las cosas y nos cuidemos de nuevo y volvamos a lo mejor a aislamiento y que mantengamos la distancia y todo eso, es contradictorio. Es un problema, Ginés, usted está planteando ahí un problema, digamos, de imagen, digamos. Como pasó con los corredores en la Ciudad de Buenos Aires, como no todos pueden hacerlo, que no lo haga nadie, digamos. Corredores en la Ciudad de Buenos Aires, los corredores estos, le usan un nombre inglés, a mí no me gusta. Es ese, porque no es tanto el problema, es la imagen. Ver eso en todo el país dio la sensación que se había vuelto a normalidad, me lo decían en muchas provincias, muchos ministros, algún gobernador. Entonces, en verdad, no es que haya pasado, ¿no? Ahora, perdón, ministro, es un ejemplo que me parece interesante. Dentro de lo que hemos vivido al principio, hemos venido muy bien, hagamos las cosas para seguir bien. A ver, es un ejemplo que me parece interesante. Si algunos equipos pueden entrenar, no lo hacen porque no todos pueden hacerlo, ese es el razonamiento. Y porque es muy masivo esto, muy difícil cuando uno le dice a alguno que sí, entonces que va a ser la primera y no el resto. Digo, todo esto sí. Y además que alguien cree que el fútbol va a empezar en julio, ¿no? Entonces, todo lo que me dicen a mí, los preparadores físicos, que con un mes les sobra para poner... Pero a ver, yo personalmente, perdón, ministro, no entiendo el razonamiento, Un poco la ansiedad, hay también mucha presión de los intereses económicos, yo obviamente lo entiendo, es un mega negocio, pero claramente hemos resuelto priorizar los intereses de salud, esto está claro. Lo dice el presidente, lo decimos todo y tratamos de hacerlo todo. Pero yo no entiendo el razonamiento, ministro, según el cual, siendo que algunas personas pueden hacer algo y otros eventualmente no, entonces no lo hace nadie. Porque, ¿cómo hace usted? No, eso es discriminación. Además, hasta sería ventaja deportiva. La discriminación. No entiendo. ¿Por qué no lo entiende, amigo? No, bueno, a ver, mire, ministro, si por ejemplo River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing tienen capacidad de entrenar porque pueden sus jugadores viajar en auto, no contagiar a nadie y arrancar su actividad, no lo pueden hacer porque algún equipo no puede tener las mismas condiciones, es una forma del sadismo, no es una forma de la salud pública. Y no hay ventaja deportiva que un equipo empiece un entrenamiento antes y haga todas esas cosas, y otro no. Ginés, disculpame, Marcelo, le pongo un ejemplo muy claro. El hockey sobre patines, el hockey sobre césped, que es un deporte grupal, se está entrenando. ¿Cómo me explica que el hockey pueda y quizás el fútbol no? Creo que ahí también apunta Marcelo. No tiene la masividad de eso, no lo sabía eso del hockey. Yo no, sí, de la semana pasada. Deportivo, yo lo que te bueno, pero está aprobado por el Ministerio de Salud, el cual usted comanda. Que el hockey sobre césped, en cuanto a la masividad que tiene, la cantidad de gente que lo hace, y la cantidad de clubes que lo practican. Bueno, ministro, finalmente, ¿se va a anunciar algo en las próximas horas o no respecto de la profundización? No sé, estamos trabajando todo el tiempo. ¿Pero cómo que no sabe? Todos los indicadores y pensando, y eso lo hacemos junto con la ciudad, con la provincia, eso, en el sentido yo siempre rescato la enorme integración que hay con las jurisdicciones para hacer las cosas juntos, de todo el país, ¿no? Además, eso no es fácil, ¿eh? En un país federal, créanme que eso no es fácil. Y la verdad, estoy orgulloso de cómo funciona toda la provincia argentina y cómo se adecuan a las normas y cómo cumplimos y cómo si hay que volver para atrás se vuelve, como muchas provincias han vuelto en estos días. O sea, que en este sentido es una circunstancia normal, no es una cosa inusual, además pasa a los países, ¿por qué no vamos a hacer nosotros? No, en este sentido, por supuesto, no nos gusta, pero nos obligan las realidades. Muy bien. Ministro, gracias por su tiempo. Le mandamos un saludo, que tenga un buen día. Chao.